Ya. El último tema para el examen es el tipo para movimiento de tierra, ¿no? Ese año va a ser con el indígena, ¿no? Bien, vamos a ver ejercicios nomás. El formulario más que todo está enfocado a los tractores sobre oruga, chicos. Hay un tipo de tractores que son sobre ruedas, ¿no? Con neumáticos. Usualmente esto elige normalmente a los exámenes, ¿no? Y no lo vamos a resolver. Igual tampoco están en formulario, ¿no? Son nuestros dos tabletas que se aplican, pero no lo usan. De todas maneras, lo he enviado, ya se ha pasado el manual de perfiles. ¿Es enviado? No. Pues lo he enviado, chicos. Todo está, lo que yo he sacado está en el manual, chicos. El link de todas las fórmulas, incluso hay ejercicios, algunos pequeños ejercicios visuales en el perfiles, que van a ver, ¿no? Vamos a resolver el primer ejercicio que les enviaron. ¿Qué les dice? Vamos a ir a la pantalla. ¿Qué les dice? Un tractor CAD. Esto va a ser el modelo, ¿no? De bien. Aparte del modelo, chicos, esto ya les he dicho, ¿qué significa? ¿Qué es? Es la forma de ¿Qué tipos de tractores hay de hojas? es el. Aquí está. Hay tres tipos de hojas, ¿verdad? Si es que en teoría, ¿cuáles son los tres tipos de hojas? Recta, universal y semi-universal. Universal. Semi-universal. Entonces, en el caso, es lo que significa, ¿no? Semi-universal, o si sería el otro modelo que es universal, solo sería uno. Eso significa ese uno. ¿Qué? Recta universal. Semi-universal. Esos son los tres tipos de hojas. ¿Y a qué más les dice? Que se mueve material cuesta así. Porque eso ya la tenemos. Cuesta así. En una zona donde existe neblina. Otro dato. Visibilidad. Ya así lo vamos a notar. Visibilidad. ¿Qué nos dice que está? Con neblina. Eso va a ser un obstáculo. Es un factor que va a intervenir. Neblina. Listo. ¿Qué más nos dice? A una distancia de 85 metros. Entonces esto va a ser nuestra distancia de empuje, chicos. Esa es la distancia que nos da, distancia de empuje. Igual a 85 metros. Listo. La superficie del terreno tiene una pendiente de 15%. Entonces, aparte de que va cuesta arriba, tiene una pendiente de 15%. ¿No, chicos? Eso es. Cuesta arriba y tiene una pendiente de 15%. Otro factor, el operador que tiene mucha experiencia. El operador que tiene mucha experiencia. Nosotros, otro factor que intervenimos con el operador de mucha experiencia. ¿Qué más? Dice lo considera excelente, ¿no? Excelente, mucha experiencia, lo mismo. Realiza su trabajo aplicando de manera eficiente con el método de la zanja. Entonces tenemos otro método, un método que nos va a aplicar, ¿no? Método de la zanja. Método de la zanja. ¿Qué más nos dice? El material se presenta congelado y difícil de cortar. Es otro dato, otro factor que voy a intervenir. Material. Dice que es congelado y difícil de cortar. El método de sal. Listo.
con cilindros de inclinación, ¿no? Un factor que nos dice que tiene. Luego, ¿qué más nos dice? La eficiencia del trabajo promedio es de 44 metros cúbicos sobre hora. Entonces vamos a tener una eficiencia del trabajo de 44 metros cúbicos. Calcular la producción considerando que el material excavado tiene una densidad, hay una densidad igual a 1485 kilogramos metro cúbico. Ya, esos son todos los datos que nos dan en el ejercicio. Ya, por si acaso, todos estos datos que estamos anotando en el examen van a estar en la nota. Entonces, combaten la nota del examen. Yo lo estoy anotando porque van a estar en mi sobre acá. Pero esos son los datos que vamos a tener. Ahora, les he dado un formulario. Es lo que tienen que seguir. Es un procedimiento de pacientes. Le dice que ayer la producción real del equipo. Entonces, la fórmula es que la producción real es igual a la producción máxima o calculada, es lo mismo, chicos, por los factores de colección. Factores de colección. Listo. Para los factores de colección, vamos a hallarlos directamente con tab, solamente es tab. De acuerdo a los factores que nos da, es hallar los factores. Lo único que vamos a tardar en calcular es esta producción máxima. Igual, con los abacos que les he dado es lo que tenemos que calcular. Producción máxima. Ahora voy a colocarla aquí, pero no tenemos. Ya entran a solar. Tenemos 3 abacos, chicos. ¿Qué abaco tenemos que usar? Aquí está el modelo. ¿Qué tal? Por si acaso, aquí has visto que los abacos están, ¿no? Los modelos que se utilizan para cada abaco. Esta va a ser el 1, 2 o el 3. El D. El 4. La segunda tabla vamos a usar con el segundo abaco. El segundo. Listo, este es el abaco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice aquí abajo, en el eje X, distancia promedio de empuje, ¿no? Aquí tiene distancia promedio de empuje. Esa distancia es esta, distancia de empuje, 85 metros. Entonces, aquí deben tener 2 unidades, ¿no? Uno que está en pies y el otro en metros. Entonces, van a metros, chicos, y buscan lo que es 85, ¿no? Ustedes tienen que interpolar, por si acaso, no es necesario que sea exacto, chicos, ¿ya? No se maten ahí buscando con sus deditos, que sean exactos. No es necesario que sean exactos. Buscan 85, ¿ya? En el eje buscan 85 metros. Buscan 85 y trazan una línea vertical. Antes de eso, nuestro modelo, ¿qué tipo de clave tiene en nuestro aula? Aquí está la clave. Sí. Es nuestro modelo, sus claves, nuestro modelo es C. Cada modelito tiene una curva diferente, ¿no? Aquí está A, B, C. Entonces, ustedes trazan esa línea vertical hasta trazar o cruzar esa curvita. Trazan la curvita, ese punto, y trazan una línea horizontal. ¿Para qué? Para hallar nuestro valor de nuestra producción calculada, ¿no? Una producción máxima. Ahora vean si bien me quedo en el data pero de noche, chicos. ¿Conoce ya aquí? A ver, calcule más o menos cuánto cuesta. 400 ya. Metros sobre hora. Sí, sobre hora. 450 por ahí esa. Sí, ¿no? 450. Entonces,
Entonces, esto según tablas o según gráficas, según gráfica, ustedes tienen una producción máxima ¿de cuánto? 450. 450 metros cúbicos sobre hora. Esto dice aquí, chicos, esta S dice que suelta, nada más. ¿Ya? Esto sí lo pueden anotar. Tal vez elige la nota así. Suelta sobre hora. ¿Ya? Pero no afecta en nada. Esta parte, yo me traté de resolverlo, lo estamos subiendo aquí en computador y los voy a enviar ya, por si no están entendiendo cómo sacar esa producción máxima. Ya no es complicado realizar. Easy. Ahora vamos a aplicar las demás tablas, chicos, que están en el formulario. ¿Ya? Por si acaso aquí tienen una fórmula completa, están los factores. ¿Qué factores va a afectar? El factor de corrección del operador, factor de corrección de los materiales, factor de corrección del método que se está aplicando, factor de corrección de la visibilidad, factor de corrección de la eficiencia, factor de corrección de la pendiente y factor de corrección de la densidad. O sea, aquí están todos los factores que van a afectar a nuestro equipo. Sin embargo, no siempre todos vamos a poder calcular en algunos ejercicios. Por ejemplo, no sé, tal vez en nuestro ejercicio no nos da este dato de visibilidad. Entonces no es necesario hacer ese factor de corrección. ¿Ya? Entonces eso tienen que ver. ¿Ya? Y algo más. En los exámenes, creo que en el examen que les he enviado no nos dicen qué método aplicar. Pero sí o sí tenemos que aplicar un método. Si no, ¿cómo se llama en el equipo? Entonces, sí o sí es, chicos. Si no les dicen un método, sí o sí van a aplicar el método de la sangre. Sí o sí. Pero vamos a ir viendo cuando se vamos a utilizar. Ya. Primero, factor de corrección del operador. Todos los factores vamos a sacar de esa tablita. Todo. Mira, ahí que les dice, factores de corrección según las condiciones del trabajo. 0,5. Hay dos columnas, tractores de cadenas o orugas y tractores de ruedas, ¿no? Neumáticos. Entonces nosotros vamos a trabajar con los tractores a cadenas. Entonces vaya. 1, ¿no? 1. Entonces, sí, 1, excelente, sí, 1. Factor, bueno, vamos a colocar igual segunda. Uno solito, ¿no? Esto por si acaso sí se tiene que llevarse a su examen, ¿verdad? Sí o sí es necesario, sí o sí. Aunque se hagan, si les ha dicho que hagan nomás, no es nada. ¿Impreso no, sí? Ya, factor de corrección del operador. ¿Qué les dice? Nuestro operador tiene mucha experiencia, excelente, dicen. 1. 1. Eso es. 1. Ya, 1. 8. Factor de corrección del material. ¿Qué nos decía? 0,80. Nuestro material. Congelado y difícil de cortar. ¿Cuánto es? 0,80. ¿Sí, no? Ya. También decía con cilindro o sin cilindro. ¿Con cilindro? Entonces, 0,80, ¿no? 0,80. Listo. 0,80. El siguiente, método. Zanja. Factor de corrección, método de la zanja. ¿Cuánto es? Hay dos métodos, método de la zanja o con dos tractores juntos. El método de la zanja es 1.20, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? 1.20. Listo. Otro factor de corrección de la visibilidad. Visibilidad. 0,80. 0,80, ¿no? Ahí está incluido nieve, lluvia, neblina, oscuridad. 0,80. Veo, ¿qué les dice?
factor de corrección o la eficiencia del trabajo, ¿no? Eficiencia del trabajo. ¿Cuánto sería de nosotros? Eficiencia. Igual sería 1, ¿no? 0,77. Lo que vamos a hacer es una Conversión. regla de 3, ¿no? Bueno, ya. Va a ser 86. 60% de minutos. 60 minutos en una hora vamos a trabajar y nuestro ejercicio, ¿cuánto va a ser? 100%, ¿no? Nuestra eficiencia de nuestro equipo, ¿cuánto es? 44 minutos sobre hora. Nuestra eficiencia, ¿cuánto va a ser, chicos? ¿Cuánto es? 73.333. 73.333%. Ya. Y en nuestro, en decimal, ¿cuánto es? 0,73, ¿vale? Multiplicado por 100, ¿no? Claro. Bueno, dividido entre 100. ¿Sí? Evidente, sí. Sí. No necesitamos en porcentaje, necesitamos en decimal, o sea, dimensional. ¿Ya? Entonces, solamente aplican esa regla, ya tienen el factor de corrección de la eficiencia del trabajo. ¿Qué más necesitamos? Ya hemos utilizado esto. Ya. ¿Qué datos tenemos? Tenemos pendiente y tenemos densidad. Nos falta calcular esos dos factores. Listo. Factor de corrección de la pendiente. Listo. Para eso tenemos este pequeño abajo, ¿no? ¿Qué nos dice en ese abajo? ¿Qué vemos? Nos dice el pendiente versus factor de empuje. Negativo cuesta abajo, positivo cuesta arriba. Sí. Entonces el eje Y va a ser nuestros factores, el factor de corrección que vamos a hallar, y la eje X es nuestra pendiente. ¿Cuánto es nuestra pendiente? 15. Cuesta arriba, ¿no? Positivo. Entonces buscan, van a positivo y 15. Igual, trazan una línea vertical hasta cruzar con la curva y trazan una línea horizontal. Más o menos, ¿cuánto sería, chicos? 0.7, ¿no? Aproximadamente. Eso es lo que tienen que hacer. Según gráfica, nuestro factor de corrección por la pendiente va a ser igual a 0,7, ¿no? Listo. Y por último necesitamos hallar el factor de corrección por la densidad. Listo. Para eso igual es una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? El factor de corrección por la densidad va a ser la densidad suelta por la densidad calculada. Ya. Entonces tenemos esta fórmula. Factor de corrección por la densidad. La densidad suelta y la densidad calculada. Ya. La densidad que nos da de dato en el examen, ¿cuál sería? ¿La suelta o la calculada? Sería la suelta, ¿no?
La suelta, ¿no ven? Esa es la doctrina. 1480. Ya, antes de eso, chicos, les había puesto aquí algunas consideraciones, donde nos dice que la densidad del suelo va a ser de 1370 kilogramos sobre metro cúbico. No nos dan eso. Cuando no nos dan densidad. No. Este dato lo van a tomar para todos los ejercicios. Este va a ser nuestra densidad calculada. Ah, ya. ¿Ya? Ah, o sea, la calculadora. Ah, ya. No. Ya. Esta es la densidad suelta. Sí. Ya, por si acaso. Ese es el dato que sí o sí van a colocar en sus exámenes. Entonces, la densidad suelta siempre va a ser Es constante. una constante de 1370 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Eso sí o sí va a ser. Lo único que va a cambiar es nuestra densidad calculada. Y eso nos va a dar el ejercicio. Entonces va a ser 1370 sobre 1485. ¿Cuánto es esto? 0.23. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a calcular, ¿no? Todos los factores que tenemos que para hallar nuestra solución. Está bien. Y es sencilla. Está bien. Sí. Rendimiento o producción se llama, ¿no? Es lo mismo. O producción. Entonces nuestra producción real va a ser igual a la producción máxima por el factor de convección del operador por el factor de convección del material Es no. por el factor de convección del método por el factor de convección de la visibilidad por el factor de convección de la eficiencia. O sea que el factor de corrección no lleva unidades. ¿Tres? No lleva unidades. No. Es adimensionado. Igual, pues aquí sería kilogramos sobre metro cúbico, aquí kilogramos sobre metro cúbico. Es adimensionado. ¿Ya? Por eso nos va a salir igual, ¿no? Metros cúbicos sobre hora. Por último, factor de convección de la pendiente y el factor de convección por la tensión. Entonces hay que reemplazar. Nuestra producción ya va a ser igual a aquí. Producción máxima, ¿cuánto hemos calculado? 450. 450. Por factor de operación del operador 1. Factor del material 0,80. Factor del método 1.20. Por factor de convección de la visibilidad 0,80. Por factor de convección de la eficiencia 0,73. Factor de convección de la pendiente 0,7, 0,70. Y por el factor de convección de la densidad, ¿no? 0.923. 163. 003 metros cúbicos sobre hora. Esa es la producción, ¿ya? ¿Se han visto, chicos? Todo está, ¿no? Todo está. No hay donde pedes. Hasta de fuerza motriz, estado de materiales, se hace cálculos, ¿no? Matemáticas, pendientes, áreas. Entonces se pueden complicar. Aquí es pura tabla, chicos. Formular y ya está. No es complicado.
Lo único que va a cambiar, ¿qué va a cambiar, chicos? Lo que es el modelo del equipo, ¿no? Es lo único que va a cambiar. Ya, bueno. Auxiliar una consulta, profesor, lo que es tractor de cadenas. ¿Cómo sabemos que ese era o tractor de ruedas? Ya, En el enunciado. como les he dicho, chicos, este fórmula que yo les he puesto netamente es para tractores sobre o cadenas, ¿sí? O sea, estos abacos sí o sí es para tractores de rústicos, ¿sí? Para tractores de neumáticos hay otros abacos, ¿sí? Pero como les digo, el ingenio es que meta, pues tampoco es necesario que los hagamos. Pero igual, si no voy a tratar de hacerles un formulario, igual lo voy a hacer para neumáticos, pero esto No lo tiene, no sé no lo tiene. Pero eso va a ser en el inciso, ¿no? De acuerdo al modelo que les da. Entonces, aquí ya les he puesto en los abacos qué modelos son para cada uno. Aquí ya tienen su clave, buscan. Pero eso van a utilizar más que todo en las prácticas, chicos, que les voy a dar, ¿no? Porque el examen no entra. Bueno, los exámenes que yo tengo, nunca les ha dicho que hagan por datos. Ya les da como datos, sí o sí, de producciones. Entonces, no va a tener ningún problema sobre eso. Para el ejercicio 2 que les he enviado, es lo mismo, ¿no? Solo cambia datos. No creo que sea necesario hacerlo. Resolveremos lo que es el examen, ¿no? Con eso yo pues ya va a estar listo. No es complicado este tema. Ya bueno, leeremos. ¿Qué nos dice? Es el ejercicio número 2, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? Hay en la producción dos incisos. A, con gráficas, que sería como lo que hemos hecho aquí. Y B, con fórmulas. Entonces vamos a aprender a hacer cómo hacer con fórmulas. Pero así igual ya está en su formulario, ¿no? Sí. Aquí les he puesto ya rendimiento, producción por gráfica, y más atrás está rendimiento, producción por fórmula, ¿no? Entonces, lo mismo es un recetario que les he dado y van a seguir pasos. Ya, seguiremos. ¿Qué dice? 100.12, a ver, no tenemos aquí. Este sería el ejercicio 12. Ya, nos dice que el equipo es un bulldozer moderno. Del 10L. Datos de la hoja, fijarse en la figura 2. Ahí tenemos la figura, ahí vamos a verificar. Operando promedio 34 minutos sobre hora. ¿Eso qué sería? Nuestra eficiencia, ¿no? Nuestra eficiencia es igual a 34 minutos hora. Tiene 395 metros cúbicos sueltos sobre hora de rendimiento. Como esto ya les da, ¿verdad? Ya no es necesario que se con aguas. Nosotros tenemos nuestra producción máxima. Igual a 395 metros cúbicos sueltos sobre 8. Listo. Descendimiento obteniendo de gráfica. Mueve un suelo excavando 17 metros a 6 kilogramos sobre. Ya, eso vamos a ir viendo, analizando después. Esos datos vamos a utilizar para el cálculo por fórmula. Esto ya no me interesa.
Empuja también nos dice 152 metros a 8 kilómetros sobre 8. Y retorno a cuesta arriba, eso sí vamos a necesitar. Cuesta arriba. Cuesta arriba. Una pendiente de 10%. ¿Sí? Al doble de velocidad de acá. Esos datos vamos a necesitar para calcular conforme. Más o menos. Otro factor, ¿qué nos dice? El operador es bueno. ¿Qué más nos da? Material. Está diciendo 8, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice que es el material, chicos? No sé. Difícil de cortar. Y compacto. Ya. Y equipo, es difícil de cortar. Difícil de cortar. Y equipo provisto de cilindro de inclinación lateral. Es el mismo, sí. Ahora, de la fórmula de allá, chicos, esos son los datos que nos dan. ¿Qué datos nos faltaría? ¿O qué factor nos faltaría? Con esta llamamos el factor dependientes. El método, El factor de operación, material. la visibilidad, el método sería el álgebra, ¿no? Ya. Como les he dicho, métodos sí tienen que aplicar un método, ¿verdad? Y el método que van a aplicar es el método de las ángeles, siempre. Aunque no lo digan en el examen. De las ángeles, siempre. Listo. ¿Qué más? Si no nos da visibilidad, no es necesario. A veces no es necesario, obligatorio que hagamos. No es necesario que pongamos factor de conexión de visibilidad. ¿Qué más faltaría, chicos? Densidad, ¿no? La densidad, sí. Ahora, la densidad, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos? Según el enunciado. Esa densidad. ¿Qué es H? La densidad es el 2. ¿El 2 es? Sí. Densidad compactada, ¿no? L, densidad suelta, ¿no? ¿Dónde ¿Qué necesitamos de densidad? Suelta. Tiene una de... ¿Cuál sería nuestra densidad suelta? Dependiente de 10%, una velocidad... 1475, ¿no? Exacto. Kilogramo metro cúbico. Es... Eso suelto. Esta es la densidad suelta, chicos. Para que no se los complique, esa densidad vamos a utilizar para hallar el factor de conexión de la electricidad. Listo, ahora vamos a ir a nuestras tablitas y veamos sus resultados. Este sería el inciso A, ¿eh? Con gráficos. Listo. Entonces, hallaremos los factores de conexión. Primero, factor de conexión. Factor de conexión del operador. ¿Cuánto es? 0.75. 0.75, ¿verdad? Sí. 0.75. Listo. ¿Y el material? Factor de conexión El mismo del anterior, señor. del material. Es difícil de cortar, ¿no? Con cilindro, igual no lo será. 0.80. Sí. 0.80. Factor de corrección del metro. Eso sería 1.20. 1.20, ¿no ves? Metro de metro. Listo.
Factor de corrección por flexibilidad no hay. Entonces, Eso no sé. obviamos. Factor de eficiencia del trabajo. ¿Cuánto sería? 34. Lo mismo que ser, ¿no? 60 Hay que ser comercio. minutos sobre hora de nuestro 100% de eficiencia. En eficiencia de nuestro equipo es 34 minutos sobre hora. 34 minutos sobre hora. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 56.67. Pues sería No sé. 0.57. Esto depende de ustedes. Si a veces el examen dice que trabaja con 3 decimales, entonces trabaja con 3 decimales. 667. ¿No? Trabajas. Ya. ¿Qué más nos faltaría? Factor de corrección por pendiente, ¿no? Esto vamos a hacer según gráfico. Primero le llamamos el factor de corrección por densidad. Densidad. Hay que aplicar aquella fórmula. Densidad suelta y la densidad calculada. Densidad suelta, ¿cuánto nos va a ser? 1370, ¿verdad? Eso siempre va a ser, para cualquier ejercicio. Eso es constante. 1370. La densidad calculada de nuestro ejercicio, ¿cuánto es? 1475. 1475. Esto es ¿Cuánto es? 3. 0.93. 93. ¿Listo? Sí. Y por último, el factor de eficiencia, bueno, factor de corrección por pendiente, ¿no? Por pendiente. Y eso nos vamos aquí a la grafiquita. ¿Qué nos dice? Que está cuesta arriba, positivo. La pendiente es 10%. ¿Cuánto sería? 0.8. 0.8, ¿no? Sí, no se cómo. 0.81, 0.8. Sí, el 10%. 0.8. Listo. Esa es arriba del 10%. Dependiendo. Ahora, vamos a calcular. Se va a caer el cielo. Producción o rendimiento. Ya le voy a colocar ya la fórmula completa directamente. Nuestra producción real, ¿a cuánto va a ser? ¿A cuánto? Dígame. Producción máxima, ¿cuánto es? Producción máxima. 395 por todos los factores que hemos calculado. Factor de corrección del operador 0.75 por factor de corrección de material 0.80, factor de corrección del método 1.20, factor de corrección de la eficiencia 0.557 por factor de corrección de la densidad 0.93 por el factor de corrección de la pendiente 0.80. ¿Cuánto? 400.047. No. Ah, perdón. Sí, puta, me confundí. 119, 974. 964, Sí. 74. Sí, sí. La tecla. Eso es el inciso A. Ahora, el inciso
Inciso B, le dice por forma. Hasta ahí, el inciso A no tiene problema. Uno, también, no hay complicación, no es fácil. Por forma, ahora veremos. Aquí está, en el formulario. Rendimiento, producción del equipo captado por forma. Para el rendimiento o producción les he dado esta forma. Capacidad por eficiencia por 60 por el tiempo del ciclo. Ahora analicemos esta formulita, chicos, ¿qué significa cada componente? C, ¿qué dice aquí? Capacidad de la hoja en metros cúbicos. Esto está medido en bar. ¿Esto qué quiere decir? C va a ser igual al volumen en bar. Ese es el proceso. El metro cúbico. La eficiencia, ya sabemos que es, ¿no? La eficiencia del trabajo. 60 solamente nos pone para convertir las unidades. Eso es el minuto. Y el tiempo del ciclo tiene que entrar en minutos, ¿no? Solamente 60 para convertir en horas. Ya. Ya, primero iremos por pasos. Antes de calcular el tiempo del ciclo, vamos a calcular la capacidad de la hoja medida del banco. Para eso les he dado dos formulitas. Más abajo dice las capacidades de las hojas de topadoras que informan a los fabricantes son estimadas según la norma usando las siguientes expresiones. Estas dos fórmulas ya están planteadas por una norma. Entonces, el ingeniero igual usa las mismas. Vamos a aplicar eso. Les he dicho primero aquella el volumen suelo, ¿no? Eso les da, que es 0.8 por doble de vocales. 0.8, ¿no? Para eso primero verificaremos nuestra hojita ya. Eso está en el examen. Vamos a ver. Eso no está bien. Ya, esa es la hojita que nos da con las dimensiones. Listo. H, ya sabemos qué es, ¿no? ¿Cuánto sería H nuestro? ¿Cuánto es? Vean la formularia, chicos. Ahí está la grafística. La altura de nuestra hoja, ¿no? Sí. ¿Cuánto es? 1.6. 1.6. Esto es H, la altura de nuestra hoja. W. ¿Cuál es? Ancho de hoja. Ancho de la hoja, ¿verdad? Ese es el W.
Entonces aplicaremos por ahora, ¿no? Entonces, el volumen suelto va a ser igual a 0.8 por W es 3.65. El ancho de nuestra hoja y la altura de nuestra hoja 1.6 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 7.36. 7.46. Sí. No, 47. 48. 48, sí. 48, sí. ¿Ya? Ahora, aquí qué dice, B sub S, ¿qué dice? Capacidad de la hoja secta o limitada. BU, capacidad de la hoja semi-universal o universal. BU va a ser igual al volumen en banco igual a la capacidad de la hoja, ¿ya? Por si acaso. B, o sea, el volumen universal, en este caso, ¿cuánto sería según la fórmula? Volumen suelto más Z por la altura de la hoja por el ancho de la hoja menos Z, ya vamos a ver qué es Z, por el tangente del ángulo de inclinación. ¿Qué es Z? Dice que es el largo de la ala medida paralela. Sería 3.65, no, 2.1. Antes Z. Z sería esto. 2.1. Entonces sería Esto es Z. Vamos a tener dos Z. Z, 2 Z, sería ¿Cuánto sería Z? 3.65. 0,6. 0,8. Ahora divide entre 2. Sí. No tenemos ángulo. Sí. ¿Qué? Ese ángulo. ¿De quién los? Ah, ¿Bien? estoy bien. ¿Cuánto han sacado? 0.8. 0.8. ¿Han sacado igual? Chicos, ¿quién ha sacado 0,8? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Quién ha sacado? 2. 0,8. ¿Sale? 0.85. No, estamos con 1.82. 3.85. ¿Está bien, no? Ya. Listo, vamos a empezar. El volumen suelto, ¿cuánto era? 3,48. Más Z. 0,8 por la altura de la hoja 1.6 por el ancho de la hoja 3.65 menos el lado de nuestra ala Z 0,8 por la tangente del ángulo de inclinación. ¿Cuánto es? 27. ¿No? ¿Cuánto sería? 9.339. Con eso hemos calculado igual, ¿no? La capacidad de log sería 6. Ya hemos calculado eso. Pero ya, veremos también lo que nos indica para aplicar ese fórmula. Eficiencia nos dice entre 60 y 80%. ¿No? Según fórmula, chicos, tienen que abortarse ustedes entre 60 y 80%. Lo que nos daba del ejercicio aquello es eficiencia, no aplica.
solamente es para los gráficos, Sí, sí. por el método de las gráficas. Por el método de la fórmula tenemos que aplicar estas condiciones que nos da la fórmula. Entonces usted se agota entre 60 y 80%, eso es diferente. Tiempo del ciclo, es lo que tenemos que hallar. Tiempo del ciclo. Ya, ahí está la fórmula. Solo seguir formulario. Tiempo de ciclo, ¿qué es igual? Tiempo fijo. Tiempo fijo más el tiempo variable. Hay 1 minutos. Voy a anotar por si acaso. El tiempo del ciclo va a ser igual al tiempo fijo más el tiempo variable. Ahora, el tiempo fijo, ¿qué es igual? ¿Qué nos dice ahí? Al tiempo del carguillo No, esto. más el tiempo del descarguillo más el tiempo de maniobras, ¿no? Listo, esa fue la técnica. Ahora, ¿de dónde sacan datos? Del examen. Ahí los datos, todavía no vamos a anotar esos datos. ¿Dónde está? Ya. En la parte donde les dicen la unidad de rendimiento de 395 metros cúbicos sobre hora, el rendimiento obtenido de gráfica, ahí vienen los datos que vamos a necesitar, ¿no? Les dice, se mueve un suelo excavando 17 metros a 6 kilogramos sobre hora, ¿no? Sí. Ya casi. Bueno, sí. Y empuja. Ya. Solamente para el tiempo fijo vamos a utilizar eso, ¿ya? Mueve un suelo excavando, ¿no? ¿Qué es el tiempo fijo? Y el tiempo variable, chicos. El tiempo variable es el tiempo del tramo que vamos a hacer, ¿no? El tiempo de la casera. Sí, eso nos da igual. Sí. El tiempo fijo es solamente donde el equipo está ahí y va a levantar, ¿no? Eso es. Va a excavar 17 metros a cierta velocidad. Entonces, no. Tiempo de maniobras no nos da, por si acaso, a veces no sabe dar. Esto sí. Necesitamos ayer el tiempo carguillo y el tiempo de descarguillo. ¿Cómo hallamos el tiempo en función de una distancia y de una velocidad, chicos? Distancia. El tiempo es igual a... ¿no? Entonces, acá. ¿Cuánta es la longitud o la distancia? 17, ¿no? 17. La velocidad, ¿cuánto era? 6 kilómetros. No, 6 kilómetros por hora. Ya, esto, 17, ¿qué es? ¿Metros? Metros, sí, exacto. Esto hay que convertirlo, ¿no? Sí. Es 1 kilómetro, va a ser igual a... más. El descarguillo. ¿Va a ser igual? ¿Cuál es el brazo? Para el tiempo fijo, por si acaso, son lo mismo, chicos, se van a abocar lo mismo. No nos da algunos datos extras, entonces tienen que abocar lo mismo. Va a ser igual a 17 metros a la misma velocidad. Milímetros. Solamente para el tiempo fijo, ya no nos dice, no nos da otros datos, entonces se adopta lo mismo. ¿Esto cuánto es? 0.0057. ¿Sí? Sí. Sí sale ahora. Ya. ¿En qué unidad tiene que estar esto? Eso está en horas. Horas. Sí. Estamos en minutos. ¿Cuántos minutos tocamos? Ah, Esto.
20.4. Sería 1 hora 60 minutos, ¿no? No saben más. Ya, ¿cuánto es eso? 0.34. Bueno, no sé eso. ¿Minutos? Sí. ¿Cuánto sale? 1.6. 17 está bien. 0.34. Salió. Ya. Sí, bien. 0.34 minutos. ¿Ya? Ahora, el tiempo variable. ¿A qué se va el tiempo variable? Al tiempo de ida y tiempo de vuelta, ¿no? Ahí ya les he puesto la fórmula que tienen que aplicar directo, ¿no? La longitud del tramo por la velocidad de avance más la longitud del tramo sobre la velocidad de z. Listo. ¿Cuánto es la longitud del tramo, chicos, para el tipo variable? Según el examen, ¿cuánto es la longitud? 152, ¿está bien? Porque incluso les dice que está Casiano, ¿no? Más adelante. Entonces, ¿qué fue? 0.17. A ver, lo calculen. Está bien. Porque ustedes con multiplicador. Está bien 0.34, Auxi. En radianes debe ser su. Multiplica por 2. Ya. La longitud del tramo para el tiempo variable antes, 152. Por si algún momento se piden en los exámenes, chicos, el tiempo fijo siempre va a ser la distancia menor. Siempre. Siempre se dicen, hay una opción. Si es que no están pudiendo interpretar los datos. Ahora, la velocidad de avance, ¿cuánto es? 8 kilómetros sobre hora, ¿no? 8 kilómetros sobre hora. Este valor convertimos. Listo. Más el tiempo de, bueno, la longitud del tramo de vuelta. ¿Cuánto es lo mismo? 152 metros. Ahora, la velocidad de Z, ¿cuánto es, chicos? Z torna cuesta arriba, una 10%, al doble de velocidad de acá Z. ¿Cuánto sería? 16, ¿no? 16 kilogramos sobre el doble. Entonces, esta es la longitud de multiplicación. 60. ¿Cuánto es esto? 1.71. Tiempo vale. 1 71. minutos. Listo. Luego tenemos el tiempo del ciclo. Vamos a sumar los tiempos. El tiempo fijo es 0.34 más el tiempo variable 1.71. Esto es 2. ¿Está bien? Listo. Ya tenemos el tiempo del ciclo, la eficiencia que tenemos que aportarlo y ya. Por último vamos a calcular el rendimiento o la producción. Va a ser igual a la capacidad o el volumen en banco. ¿Cuánto es?
9.339. 9.339. Por la eficiencia, ¿cuánto vamos a votar? 80. Ya, 0. Por si acaso, solamente para el método de la fórmula, ustedes se agotan la eficiencia. Luego, para el método de la gráfica, sí es una eficiencia equivalente. Este es por 60. Dividido entre el tiempo de 2.00. ¿Cuánto es? 218.669 metros cúbicos sobre la producción según Ford. Alguita diferencia. 669. Sí, estoy sencillo. Ya. Y ahora si comparamos las producciones, mucho, ¿no? Consciente. Si trabajan con 0.60, 0.60. ¿cuánto es? 164.00. 001. Ah, más cerca, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ustedes tienen que ajustar. La idea es que se acerque más a los dos resultados. Nunca van a salir igual, ¿no? Porque son dos métodos distintos. Dos criterios distintos aplicados. Nosotros usamos el método con gráficas, solamente estamos afectando con factores, ¿no? Entonces, de acuerdo al equipo. Mientras con fórmula ya estamos aplicando velocidades, los tramos y todo eso, ¿no? Esas son todas las introducciones. Ya está, chicos, este tema es puro fórmula.